Gracias por atender esta invitación. Recordarán que hace poco más de un mes que conversamos sobre este tema del lavado de dinero, de esta red de lavado de dinero en la que se ha señalado como participante y beneficiario a Ricardo Anaya. Comentábamos de la mentira que estaba detrás de su afirmación en el sentido de que él había vendido a una empresa cuyo propietario, accionista mayoritario, era un famoso arquitecto, Juan Carlos Reyes. Nosotros dijimos en aquel momento que eso era falso. Presentamos una escritura pública en la cual consta que la compra-venta de la nave industrial por 54 millones de pesos que vendió Juniserra, empresa de la familia de Ricardo Anaya, había sido en realidad a Luis Alberto López López. Luis Alberto López López, como representante legal de la empresa, y quien era ni más ni menos que el chofer de Manuel Barreiro. Él vino negando esa situación todas estas semanas y no obstante que teníamos esa escritura a la mano. Antier, pues ustedes fueron testigos de que el representante legal del señor Luis Alberto López López, del chofer de Manuel Barreiro, acudieron ante un juzgado federal a pues declarar dentro del nuevo sistema penal acusatorio, a colaborar con la autoridad y a decir lo que sabían de esta operación. Y en pocas palabras, lo que ellos confirmaron fue la tesis que yo había anticipado, que en realidad Luis Alberto López López fue el verdadero comprador de la nave industrial como representante legal de la empresa Manhattan, pero que lo había hecho como prestanombres, a petición o por orden de su patrón, de Manuel Barreiro, que él no sabía lo que estaba firmando, que él nunca vio a los ojos al notario, que él no conoció al suegro de Ricardo Anaya, que él no tuvo beneficio alguno en la operación y que sin embargo firmó por lealtad y por obediencia. Y abundó y dijo que como parte del acuerdo reparatorio ante el Estado mexicano, ponía a disposición del Ministerio Público Federal, en presencia de una representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la nave industrial, con lo cual está demostrando que él tenía la disposición jurídica de dicho bien inmueble. Con ello, la Procuraduría General de la República, por cuanto hace a esta persona, considerando su buena fe, considerando la manera en que colaboró con la propia autoridad, y ante la autoridad judicial, que quede muy claro, judicial, el Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, fue que se recibe esa nave industrial, se recibe su testimonio, queda en evidencia la mentira, y entonces esto nos abre nuevas interrogantes. Pero les voy a pedir que por favor repasemos este par de videos que dan cuenta de lo que acabo de comentar. ¿A quién le vendí yo la bodega? Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Master Plan. Su accionista principal, Juan Carlos Reyes, es un arquitecto muy conocido en Querétaro. ¿Cómo me pagó a mí la bodega? Con 3 transferencias bancarias. Adelante. Si accedió a firmar ciertos documentos, lo fue como un favor personal para su jefe, quien le instruyó, le dijo, oye, necesito que me firmes unos documentos. Él accedió, en este caso, a hacer sus prestanombres. Mi cliente en ningún momento dado pagó o pudo haber adquirido la empresa Manhattan, que es la empresa por la cual se adquirió una bodega. Asimismo, en realidad nunca celebró una compraventa ni con la empresa denominada Juniserra, ni tampoco con el señor Domingo Martínez. Ya que mi cliente únicamente lo que hacían era ponerle los documentos y firmarlos, sin saber qué era lo que estaba firmando, ¿no? También mi cliente nunca obtuvo un beneficio económico al respecto. O sea, únicamente fue un favor instruido por su jefe y jamás hubo una que hace eso. Por favor, yo lo hizo porque lleva varios años trabajando con él y le tiene cierta estima. Finalmente, el señor Manuel Barreiro, para él, es una persona conocida aquí en Querétaro y reconocida como empresario. Bueno, tenemos que... Esta bodega fue puesta a disposición
decisión del Ministerio Público, quien actualmente ya la tiene Esa bodega es la operación que realizaron con Anaya. Así es. Bueno, pues como pueden ustedes ver, en total evidencia la mentira de Ricardo Anaya. Total evidencia. Y aquí la pregunta que surge es, ¿por qué mintió? Y por si fuera poco, hoy por la mañana en un debate televisivo que tuvimos con uno de los representantes de Ricardo Anaya, dijo, no, la operación fue con Barreiro. Entonces tenemos tres versiones distintas. La de Anaya, la mentira, la evidencia de la mentira a cargo del propio Prestanovas, el chofer de Manuel Barreiro, y hoy la confesión de un representante de Ricardo Anaya diciendo, no, la operación fue directamente con Barreiro. Pero somos ajenos, es lo que dice. No son ajenos. Y lo voy a explicar. Voy a explicar por qué no son ajenos. La pregunta es primero, ¿por qué? ¿Por qué miente Ricardo Anaya? ¿Qué es lo que está escondiendo? ¿No era mucho más fácil transparentar la operación sin pasar el dinero por 5 países del mundo, con empresas recién creadas, incluida la Sofom, incluida la de Manhattan Development, que fue constituida apenas, ¿sí?, 51 días antes de la compra por 54 millones de pesos y que fue constituida, como sabíamos, por el chofer de Barreiro y por la esposa del contador de Barreiro, con un capital social de 10,000 pesos y que 50 días después pueden llegar con 54 millones de pesos para entregárselos a Ricardo Anaya. Insisto, si no están escondiendo algo, ¿por qué no hicieron una operación directa? ¿Y por qué tuvieron que pasar el dinero por todo el mundo, creando empresas, incluida esta última, por cierto, que ya fue declarada final y oficialmente por el SAT como una empresa fantasma? ¿Qué es lo que está escondiendo? Todo parece indicar que estamos frente a un pago de favores. Me explico. Simplemente haciendo una cuenta de 3. Y recordemos el origen de todo esto. Donde construye la nave industrial, sobre el lote que compra la empresa de Ricardo Anaya, en el terreno de Barreiro, ese terreno era del gobierno del Estado. Y siendo el secretario particular del gobernador del Estado, Garrido Patrón, le venden el terreno a Barreiro. Pero se lo venden por debajo del precio. Insisto, simplemente haciendo una cuenta de 3, considerando en cuánto le vendieron su propio lote a Anaya, lo que le costó originalmente 113 millones de pesos a Barreiro, debió de haber sido por 915 millones de pesos. Hace todo el sentido del mundo que haya un pago de moches en especie y que este pago de moches en especie se haya dado en un momento particular, crítico. ¿Por qué? Porque también Ricardo Anaya mintió en su 3 de 3. Y cuando sale el tema y el escándalo de que su familia vivía cómodamente en Atlanta y los números no le salían, es que entonces apresuran esta operación de compraventa por 54 millones para que entonces tenga suficiencia y flujo y justificar así su tren de vida. De ese tamaño la porquería que estamos viendo. Y hay 2 datos que quiero destacar. El primero, ¿por qué no aparece en ningún papel? Dice Ricardo Anaya que él tiene el 42% de la empresa Junicer. Y quien firma todo a nombre de Junicer es su suegro. Pero él no aparece en ningún lado, no aparece en ninguna compraventa, ni en las escrituras, vamos. ¿Por qué lo hace? Porque es, según la legislación en materia de lavado de dinero, una persona políticamente expuesta. Y porque al ser una persona políticamente expuesta, se tiene que dar información desde el propio notario público hasta otro tipo de instancias de cualquier alianza, transacción comercial, arrendamiento, compra, financiamiento, etc. En materia de lavado de dinero se llama persona políticamente expuesta. Y en el colmo de la cobardía, Ricardo Anaya usa a su propia familia política, a su esposa, a su cuñada, a su suegro, y los pone como escudo humano para esconderse él, para que nadie siga sus huellas.
pero peor miseria humana. Peor miseria humana. Una ruindad es utilizar a un chofer que por su estado de necesidad, por su desconocimiento de la materia, en operaciones tan complejas, sin llevarse un centavo siquiera a cambio, por puritita lealtad y obediencia, firma ciegas unos papeles que estuvieron a punto de privarlo de la libertad. Y que si no es por este sistema penal acusatorio que hoy tenemos, que permite la colaboración oportuna con las autoridades para desmantelar este tipo de redes de delincuencia organizada, y por este acuerdo reparatorio que permite darle el objeto material de lavado de dinero, porque si no fuera lavado de dinero, no tendría por qué recibir la unidad de inteligencia financiera, la nave industrial. Utilizar a una persona con esas características, dejarla a punto de perder la libertad, sacrificando el ingreso de su familia, es no tener madre. Y no se trata meramente de un tema de campañas. Es la primera vez en la historia de nuestro país, la historia moderna de nuestro país, que tenemos a un candidato a la presidencia señalado tan abiertamente, de estar involucrado, por lo menos como el beneficiario final, según la legislación en materia de lavado de dinero, de una operación de estas características. Es la primera vez que tenemos a un candidato a la presidencia que abiertamente miente, sin pudor alguno, y que para él el tema está cerrado y dice que lo explicó con peras y manzanas. No, esto no es de peras y manzanas. Este es de hechos y documentos. Es una auténtica vergüenza. Es una auténtica vergüenza que tengamos un candidato con estas características. Y déjenme terminar con una reflexión. Si este señor es capaz, ya olvídense de lo que fue capaz de hacer con el Partido Acción Nacional. Si es capaz de jugarle así a su propia familia, si es capaz de engañar con esa desfachatez, grabar un video para defender su causa y luego quedar completamente desnudo ante la opinión pública, ¿sí?, por el verdadero prestanombres que se sirvió para esta operación de lavado de dinero, seguir tan campante en campaña. No, señores, México no merece esto. No merece, ya dejen ustedes un presidente con esas características, no merece un candidato así. Y creo que además de 5 personajes que estamos hablando, para variar, la cadena y el hilo se rompe por lo más delgado. Ya tenemos a 2 confesos que fueron los abogados contratados inicialmente por Barreiro para hacer todo el esquema de lavado de dinero, que esto detona toda la investigación. Ya tenemos también al chofer que confesó ser el prestanombres. Falta Barreiro y falta Naya. Sin mencionar a otros 2 personajes, que es el arquitecto Reyes, que fue aludido, y el propio suegro de Anaya, el representante legal de Junicerra. Pero por lo pronto, de los 5 principales personajes, tenemos 3 confesos, uno ilocalizable, que es Barreiro, y otro localizable, en su cinismo, en su hipocresía, en su infinita historia de mentiras, poder y dinero. Por su atención, muchas gracias, damos a sus órdenes. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senador. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, me permito presentar a quienes acompañan hoy al senador Javier Lozano, Arturo Telles Llorén, quien es el coordinador de fiscalización de la campaña, así como Julio César Guerrero Martín, quien es el coordinador de vinculación y operación del candidato José Antonio Meade Curibreña. Iniciamos esta sesión de preguntas y respuestas con David Vicenteño de Grupo Imagen, por favor. David, allá atrás. Senador, gracias. La pregunta en este momento sería, ¿qué falta? ¿Cuál es el paso legal que está pendiente para saber si se puede proceder o no? La Procuraduría General de la República tendría ya que proceder y de alguna manera en contra del candidato del Frente, y de ser así,
el siguiente paso sería que retirarlo propiamente de la campaña o que su frente elija otro candidato. Gracias. Bueno, lo que ha pasado es que ha habido tal presión política, ¿sí?, que paradójicamente pareciera que no hay más fuero político o fuero más potente en la política que ser candidato a la presidencia, que te vuelves intocable. Y el llamado que vuelvo a hacer, con mucho respeto pero con mucha energía, a la Procuraduría General de la República, es que no se dejen intimidar. Una cosa es que no actúen con parcialidad. Una cosa es que no se metan a la elección. Una cosa es que no favorezcan a nadie, ni con filias ni con fobias, pero que hagan su trabajo. Los elementos a la vista son más que suficientes. Y les voy a explicar por qué. Hay una figura en la legislación en materia de lavado de dinero, se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, artículo 3º, fracción 3ª. Beneficiario controlador. Beneficiario controlador. Es la persona que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o de un servicio. Es el caso de Anaya. Al final del camino, el dinero va a dar a sus manos. Tenemos ya confesos a los abogados que hicieron todo el esquema, toda la estrategia de lavado de dinero, y tenemos confeso al prestanombres de Barreiro. Por supuesto que lo que procede es citar a declarar a Barreiro, al famoso arquitecto Reyes, que lo metieron a la fiesta, y que, por cierto, el notario Cosío de Guadalajara, Jalisco, o de Zapopan, Jalisco, lo que dijo fue: esas escrituras, esas copias certificadas de escrituras son falsas. Es falsa mi firma, es falsa la firma del señor Reyes, porque quisieron enmendar poco después una suerte de cesión de las acciones o las partes sociales que nunca existió. Entonces los tienen que citar, y por supuesto Anaya. Pero el nuevo sistema penal acusatorio, para que no tampoco se piense que están, ¿sí?, solamente en manos de la Procuraduría General de la República, precisamente nos lleva a casos como el de ayer o de antier, que van a dar con un juez federal para conocer de la materia. Y que es ahí donde se desahogan este tipo de diligencias, después de una audiencia en la propia Procuraduría, y que, en la medida de que se hace un trabajo de oportunidad, una colaboración, y en su caso, un acuerdo reparatorio como el que hoy vimos antier, de devolver o de entregar la nave industrial. Ahora, ya hay voces en Acción Nacional. Ya el senador Lavalle se pronunció ayer porque Ricardo Anaya se haga a un lado de esa candidatura. Le va a estorbar mucho. Yo estoy seguro que se van a multiplicar, porque es una verdadera vergüenza que esté señalado el candidato, ¿sí?, ya no solamente por estar en lavado de dinero, igualmente grave, por mentir tan abiertamente, ¿sí?, y por utilizar y aprovecharse de su propia familia, del chofer de Barreiro, para tan perversos fines. Pero bueno, yo creo que esta historia va a continuar y me temo que está muy lejos de ser una persecución política. Más vale, como dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, más vale investigar a un candidato que a un presidente. Senador David Santiago, por favor, del Grupo Radio Centro. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Sí, David. Yo quisiera preguntarle, bueno, en otros temas, ¿qué opina que PGLeaks va a publicar el próximo lunes? Perdóname que te interrumpa. El mensaje de hoy es únicamente sobre el tema del caso Anaya. Con muchísimo gusto podremos responder a otras preguntas un poco más tarde. David, muchas gracias. Segunda pregunta, compañeros. Muchas gracias, señor. Muy buenas tardes. Por favor. Sí, cómo no. Pues es trabajo interno. Que para tener, es una ayuda de memoria. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Estamos en contacto. Gracias.